amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que se conectan desde sus teléfonos móviles, desde sus computadoras, desde sus tablets. Nosotros somos UCI Noticias, ya saben que el futuro es digital y estamos en ello. Vamos de inmediato a ver cómo ha amanecido hoy el día. Estamos todos súper felices por el triunfo de Perú, pero luego hay otros temas que hay que comentar. De momento, las portadas de los periódicos. El Bocón, listos para Rusia, despedida con 2 golazos. Ahí están los seleccionados con este triunfo en el Nacional ayer ante Escocia. La OMPE bajo investigación. El jefe de la OMPE investigado por la presencia de un ex operador de la falsificación de firmas del fujimorismo en el año 2000 y además el haberle pasado por agua tibia faltas al candidato Luna en su inscripción a la OMPE. El Comercio, que el gobierno concerte, pero sobre todo que gobierne. Declaraciones del presidente de la sociedad, de la CONFIEP, Roque Benavides, abajo, triunfo peruano. Gestión, el BCR dice inflación de mayo será 0, pese al alza de los precios de los combustibles. Muy interesante este dato. Se esperaba de repente un poco de inflación por el efecto del aumento de las gasolinas, principalmente de las gasolinas, pero no será así. Perú 21 alistan mesa alternativa, un grupo de congresistas de estas bancadas, APRA, PPK, AP y Nuevo Perú, buscan quitarle el control de la mesa directiva al partido Fuerza Popular, que la ha tenido estos 2 primeros años. Popi arma el circo, dice Expreso. Ayer se presentó ante la Comisión Lavajato para responder por el tema Odebrecht y ha dicho directamente que el presidente Toledo conocía que la obra de Interoceánica estaba sobrevalorada nada menos que en 100% y que el ministro de Transportes de Toledo pasó olímpicamente del informe en contra que emitió la Contraloría. Pero también de otro lado, el señor Olivera tuvo lo que me imagino Expreso llama un circo con un enfrentamiento con Mauricio Mulder. Muy bien, estas han sido las portadas el día de hoy. Vamos a lo nuestro. Les comentamos que íbamos a hablar sobre la designación de Monseñor Pedro Barreto como cardenal en el Perú. Ya no vamos a tener a un cardenal, que es Monseñor Cipriani, sino a 2. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la historia de Monseñor Barreto? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia Católica, el Papa, quieren dar con esta designación al Perú y a la región? Se encuentra conmigo el padre José Piedra, él es sacerdote jesuita y profesor de la Universidad del Pacífico para hablar de este tema. Padre, buenos días. Buenos días, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Bueno, ¿por qué es elegido Monseñor Barreto? Es la primera pregunta. Considero yo que Monseñor Pedro Barreto es designado pues como cardenal porque el Papa Francisco considera que él en su recorrido de servicio a la Iglesia puede seguir colaborando en esta nueva responsabilidad que es la responsabilidad de ser cardenal de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta elección? Porque mucha gente se imagina que es algo solamente, como un, ¿cómo se dice?, potestad absoluta del Papa. ¿Es verdad esto o qué otros factores contribuyen a que diga que sea Monseñor Barreto otro cardenal aquí? Sí, si me permites intentar hacer como un paralelo, ¿no? Si existiese la imagen de una empresa, la empresa tiene sus unidades, sus áreas, pero también hay comités directivos que ayudan a la dirigencia. En el caso de la Iglesia, el Papa utiliza y cuenta con los cardenales, que es un cargo principalmente de consejo, de apoyo. Significa que cuando él elige un cardenal, que es una potestad propia del Papa, él designa a las personas que él considera, será por un lado, principalmente, vamos a decir así, quien elija el siguiente Papa. Son los cardenales en la Iglesia actual quienes eligen al Papa posterior. Pero también son personas de consejo, que él considera que a través del testimonio que han brindado a la Iglesia a lo largo de su vida, no es regla, pero normalmente son personas ya mayores de edad. Estas personas han colaborado a lo largo de la Iglesia y él considera que pueden ser apoyos para continuar con el gobierno de la Iglesia, ¿no? Entonces, en esa lista
pues ha sido elegido esta vez Monseñor Barreto, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos de la historia de Monseñor Barreto que lo conducen a este nombramiento y a través de los cuales puede darle una visión al Papa? Porque claro, el Papa no puede estar en todas partes, entonces me imagino que necesita más gente en la que confíe. Correcto. Tenemos otra figura en la Iglesia, que son las nunciaturas, quienes específicamente representan a la Iglesia de Roma y ellos representan al Papa en el país o jurisdicción donde se mueven, de tal manera que ellos brindan información o traen información directamente desde el Vaticano. Yeah. Pero también los cardenales van a ayudar en el gobierno de la Iglesia. Entonces los cardenales, digamos así, podrían ser personas que han tenido responsabilidad administrativa como obispos en la Iglesia, pero pueden ser personas premiadas en el sentido positivo de la palabra, que es por el recorrido. Una persona que intelectualmente ha colaborado con la Iglesia, famosos teólogos, gente dedicada al estudio, que no son necesariamente obispos, pero que la Iglesia les da un reconocimiento. Como a veces en la sociedad, digamos, más secular, tenemos responsabilidades como puede ser las palmas magisteriales, con la diferencia que estamos en una experiencia obviamente religiosa que se reconoce el trabajo pastoral de la persona. Monseñor Barreto va a pasar a ser como consejero del Papa, como una fuente para el Papa, por todo su historial del que vamos a hablar ahora, y va a estar en el Consejo Cardenalicio, me parece que se llama, ¿no? Colegio Cardenalicio, que podría elegir a otro papa. Correcto. Y ser pasible de ser elegido también. Podría ser. No, claro, pero es la figura formal, digamos. Correcto. Si me permites, no quisiera saltarme tu pregunta. Exacto. ¿Cuáles son las razones por las cuales él ha sido nombrado? En primer lugar, no sé qué estará en la cabeza del Papa Francisco, sin embargo, me atrevo a decir que debe ser el recorrido que él ha tenido de conocimiento del territorio peruano. Monseñor Pedro ha trabajado en distintos lugares, tanto en Lima, como en Tacna, como en Ayacucho, en la zona de Cajamarca del norte, la zona de Jaén, y en este último periodo, pues como arzobispo en Huancayo, Junín, ¿no? Entonces, ese conocimiento del medio peruano me parece que tiene que haber influido, intentando responder a tu pregunta. Y por otro lado, también la preocupación que él, desde la época principalmente de su trabajo en el Vicariato Apostólico de Jaén, Cajamarca, tuvo por el tema ecológico, ¿no? Entonces, eso lo ha llevado a él en distintos momentos a hacerse más sensible a los temas y promover justamente la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Cuenta hoy Monseñor Barreto en una entrevista que cuando el Papa fue a Madre de Dios le comunicó a una profesora de una comunidad que ellos estaban preocupados, ¿no? Sí. Y que él entendía que estas mujeres sufrían mucho y además que las esterilizaban, así literalmente. Dice hoy Monseñor Barreto, eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces expresa realmente una preocupación del Papa Francisco que además se le propuso ir justamente a Madre de Dios, ¿no? Que es un tema que Monseñor Barreto conoce muy bien, minería ilegal, todo este tema de Jaén, de donde él ha estado. Sí, yo diría que una característica de Monseñor Pedro es la capacidad de diálogo, ¿no? Entonces esa capacidad de diálogo lo ha ido llevando a escuchar mucho a las personas, ¿no? Entonces puede haber sido también otro criterio, ¿no? Para poder ayudar al Papa en lo que es el gobierno de la Iglesia, ¿no? Antes de pasar allá a lo que va a ser el sínodo especial de los obispos sobre Amazonía, que es el tema fuerte que parece que es que el Papa quiere transmitir, hay una pregunta que me hacen mucho aquí en las redes y que yo también le quería transmitir. Se cree que primero se creía que Monseñor Barreto iba a destronar a Monseñor Cipriani. Luego se cree que va a ser el punto de equilibrio de Monseñor Cipriani. ¿Qué es lo que es realmente? Correcto. No va a destronar, yo creo, a Monseñor Cipriani. Son cosas distintas. Es decir, el Papa tiene la potestad de nombrar los cardenales que él considera, sean más, sean menos. Hay cardenales que están en sedes importantes. En la Iglesia yo considero que se considera justamente la Iglesia de Lima como una sede importante del Perú y por eso tiene su cardenal.
En el caso de Monseñor Pedro Barreto, será justamente para encargarle responsabilidades. Daría la impresión hasta este momento que sería para temas del cuidado del ambiente, justamente, lo ecológico. ¿Por qué yo saco esta conclusión, no? Porque para Francisco, el Papa Francisco, el tema desde Aparecida, ¿qué cosa es Aparecida? Aparecida es la reunión de todos los obispos de América Latina, donde una parte fuerte de aquel documento, imagínate todos los obispos de América Latina representando a su iglesia local, ellos plantean que se vuelve importante el tema ecológico. Este documento no es solamente sobre ecología, tiene varios, pero ya ahí se podría ver a Monseñor Bergoglio en ese momento, arzobispo de Buenos Aires, colaborando en esa preocupación. Posteriormente aparece justamente Laudato Si, que se hizo famoso para nosotros aquí con la visita del Papa. Que es una encíclica. Es una encíclica y que lanza ya a todo el planeta como propuesta desde la Iglesia Católica la preocupación por el ambiente. Entonces tenemos Aparecida a nivel latinoamericano, podemos decir el germen de esta preocupación de Francisco, y luego a nivel de Iglesia Universal con Laudato Si. Ahora, la Iglesia está aquí en esta parte del mundo preocupada por este sínodo amazónico. ¿Qué va a significar esto? Y tiene que ver con la marcha en general de la Iglesia de América Latina y especialmente yo creo de los países amazónicos que tenemos fronteras comunes, ¿no? Que las diócesis, si me permites hacer el paralelo, igual como tenemos en el Perú departamentos o regiones, es decir, jurisdicciones de tipo político, en la Iglesia existen las diócesis, que serían los territorios religiosos, ¿no? Entonces, todos aquellos que están en la zona amazónica, sin tener en cuenta fronteras, pues Colombia, Perú, Brasil, se van a unir estas diócesis para un trabajo donde se aumente la promoción de la interacción pastoral con una fuerte preocupación en el medio ambiente, ¿no? Entonces, está significando desde la Iglesia un gran salto, porque salimos de trabajar cada uno en su propia parcela para hacer un trabajo mucho más integral, ¿no? Esto se llama la REPAM, una red para el trabajo pastoral en zona de Amazonía. Y esto va a hacerse, digamos, patente en este sínodo especial de obispos sobre Amazonía que es en octubre del próximo año. Sí. Ahora, el mensaje es recontrapotente porque en el Perú la Iglesia Católica ha estado un poco metida en temas de educación, etcétera, pero este virar, ¿no? Está virando a zonas donde realmente hay minería ilegal, tala ilegal, contaminación ambiental, muertes, asesinatos por los mismos, falta de autoridad, pobreza, desgobierno, comunidades abandonadas. Entonces, es virar, es la expresión directa del Papa de virar para ese lado. Digo, mi pregunta es, ¿están dispuestos a soportar el embate que va a venir en contra? Porque va a ser un tema contra empresas, contra lobbies políticos, algunos que quieran favorecer a las empresas, otros que se pongan del lado de la Iglesia. Sí. Yo te diría, y quisiera ir sin jactarme de nada, pero una ventaja que tiene la Iglesia es que tiene ya mucho tiempo presente en la selva. Es decir, no es que la Iglesia ingrese a la selva y sale de ella, sino hay una presencia de personas laicas, colaboradores, religiosos, que trabajan hace mucho tiempo en la zona amazónica. Cuéntenos. Entonces, bueno, la presencia en realidad es muy grande, ¿no? Pero a lo que voy es que hay una permanencia ahí. O sea, no es tanto una novedad, sino es un cambio de enfoque, yo diría. Porque la presencia ha estado ahí, pero hemos estado trabajando más a nivel cada uno en su parcela. Claro, ¿no? Ahora el reflector del jefe supremo, que es el Papa, vira, ¿no?
Sí. Y pone luz sobre lo que ya están haciendo, es lo que usted me quiere decir. Porque Sí. es verdad que tienen años trabajando Sí. en la selva y en la zona, por ejemplo, en La Oroya, todo lo que cuenta Monseñor Barreto, sí. En la selva, en las zonas de Jaén, Cajamarca para adentro, la frontera con Ecuador, hay muchísimo trabajo, sí. De la iglesia, solo que es, sí. Verdad que no... Y yo te diría que más que un enfrentamiento con lo que podría ser el mundo de la empresa, y menos oponerse obviamente a una idea de desarrollo, ¿no?, que es necesaria, es cómo podemos tener pues un trabajo justo, cómo podemos cuidar el ambiente. Esas son las prioridades que estoy seguro que a la empresa y a enfoques de desarrollo también les interesan. Monseñor Barreto ha dicho hoy en esta entrevista, que les recomiendo que lean porque es súper fuerte, o sea, realmente es impactante el nivel de claridad que tiene en estos puntos ambientales, por eso es que le traigo el tema a colación, sí. ¿No? Él ha dicho, no me opongo a la minería, la iglesia no se opone a la minería, sí. Pero sí se opone cuando esta da mala calidad de vida a las personas. Sí. Entonces, las frases que le puedo decir es, que puedo sacar a la mesa para discutir es, él cuenta que lo amenazaron de muerte y dice que no le cabe duda que es la empresa Doerran la que lo amenazó por años. Le pide al Congreso, hoy en la entrevista concretamente, que baje, que elimine, que derogue una ley que permite unos límites de contaminación muy altos en el Perú, porque las excepciones, dice Monseñor, se han hecho solo en 3 ciudades, donde él, La Oroya, una de las cuales él conoce muy bien, ¿no? Y así por el estilo, tiene, yo me he quedado como... La corrupción, dice, es parte, los gobiernos tienen responsabilidad en la corrupción. Habla de cuando fue PPK, de cuando fue Humala y que no hemos llegado a nada. Mi pregunta vuelve a ser, usted, o sea, ¿cómo la iglesia asume un vocero confrontacional? La iglesia va a estar apoyando realmente estas frases porque se le puede venir el mundo encima, quiero decir. Yo lo que diría es, tenemos, y en general, digamos, desde la iglesia siempre hemos tenido una posición que parte de lo que es la doctrina social de la iglesia, el pensamiento social, que implica la posibilidad de dar una palabra ante los hechos que ocurren en la sociedad, ¿no? Más que una entrada confrontacional, yo diría tenemos ahí una doctrina en temas sociales que nos ayuda a tener una palabra, ¿no? Preocupación por el bien común, la dignidad de la persona. Esos son fundamentos que están presentes en la tradición cristiana y están presentes en el mundo moderno con el tema de los derechos humanos. Les van a decir, pero son fundamentos que siempre hemos tenido ahí, quizás no lo hemos reflejado como hubiéramos querido, pero dignidad humana y el tema de bien común son temas que están presentes. Les van a decir que son unos rojos, unos revolucionarios, que no colaboran con el desarrollo del país. Sí, pero mira, no creo que sea tanto en el sentido de que yo lo que creo es que hay que dialogar y la característica de Pedro, más que una posición extrema, digo Monseñor Pedro, es en realidad promover espacios de diálogo. Y ese es el estilo que él siempre ha manejado. Se ha pronunciado también sobre otros temas importantes. Uno que no quería dejar de tocar es el caso del tema Figari. Sí. Él ha hablado, el propio Monseñor ha dicho que ha habido demora de la Santa Sede respecto a la sentencia, que ha habido, que él ha hablado con el Papa y le ha dicho que ya pronto, que este 8 de junio Monseñor Cabrejo va a dar a conocer qué es lo que va a pasar. Sí. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esto, como iglesia, como jesuitas aquí en el Perú? Sí, yo te diría quizás en este momento pues a título personal, en tanto que claro. He consensuado un poco una opinión de otras personas, lo que ahí va a ocurrir es que hay un proceso que se está llevando. Entonces poner fechas al mismo Papa, tú ves, le falló, porque él dijo en un mes yo informo y no se dio. Sí. Entonces, poner fechas es difícil en estos procesos judiciales. Lo hemos visto en nuestro medio mismo, que las fechas a veces son antes o después, ¿no? Y uno diría, quiero que sea más pronto. Entonces, yo lo que diría ahí es, se va a dar, si es que se ha dicho, está en proceso. No quiero decir las cosas de Palacio van despacio, pero sí ya el que se haga público que hay un proceso, yo creo que es importante. ¿Cuál es el castigo máximo que le puede imponer el Vaticano al señor Figari? De parte del Vaticano,
hasta donde yo manejo, no soy especialista en estos temas, me dedico más a otros bueno, temas, pero yo creo que es simplemente esta posibilidad de estar incomunicado. El tema es la justicia, digamos, la legal, la que tendrá que ver ahí cómo actúa, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. Figari es laico. Él es laico, claro. Él es laico, ¿no? Claro. Entonces, ¿es pasible de ser llevado a la justicia? Yo creo que sí, pero no soy especialista en el tema. Pero como tú sabes, hay prescripciones también. La Fiscalía ha redireccionado el delito para que justamente no sean los abusos sexuales, porque eso ya prescribió, sino sea como una, ¿cómo se dice?, como la preparación del delito, lo que sea sancionado. Entonces la Fiscalía está direccionada, pero claro, yo sé que usted no es especialista, pero sí me llama mucho la atención y me parecía bien que Monseñor Barreto se pronuncie, ¿no? sobre esto porque reconoce que hay una demora, ¿no? Y que hay un tema. Además, después de lo que ha pasado con los chilenos, yo creo que hay un clamor ahí, ¿no? Respecto al lugar de la memoria, él también se ha pronunciado, ¿no? Y ha dicho, no hay ideologías, estas deben ser desterradas y hay que, digamos, actuar en función del bien. ¿No? Es lo que él ha mencionado. ¿A usted qué le parece todo esto? Perfecto. El tema del lugar de la memoria yo creo que es fundamental. Me explico. Ese proyecto para nosotros como país pues ha tomado bastante tiempo sacarlo. No fue inmediatamente construimos esto y ya está. Ha tomado un proceso largo, ¿no? Me parece a mí que es importante como memoria. Es decir, la memoria, si le sacamos así punta al criterio de memoria, significa no solamente recordar, sino hacer memoria es traer en la actualidad lo que significa un hecho que ha ocurrido. Y el lugar de la memoria es recordarnos, esto pasó en este país. Entonces, yo he tenido ocasión de ir al lugar de la memoria, he llevado a personas para que conozcan la realidad de un momento de nuestro país y considero que tiene mucho valor, Podemos llevarlo a extremos, pero lo que tenemos que es evitar eso justamente. Lo que no podemos tener es una sola versión, porque tener una sola versión es negar versiones. Yo llevo alumnos de la Universidad del Pacífico desde hace 8 años a Pampa Cangallo, Ayacucho. Estamos ahí una semana, durante ese tiempo tenemos testimonios de personas que ahora tienen alrededor de 50 años y que vivieron ese proceso. Es decir, entre peruanos tenemos que saber qué ocurrió y tener distintas voces. No la voz de Lima, no la voz solamente de autoridades. Es decir, hay muchas voces que han vivido. Yo cuando era estudiante, para ser sacerdote posteriormente, trabajé en Huaycán, Raucana. Wow. Es decir, me mandó a mí la conferencia episcopal para que hiciera una especie de censo sobre la situación de los ayacuchanos que llegaron a Lima. Viví en Vitarte, entraba a Raucana, los terroristas levantaban un esto, me dejaban pasar, visitaba yo a las familias, era una situación bien difícil. Entonces yo cuando veo a mis alumnos que tienen en este momento 20, 22 años, quisiera comunicarles más de qué está hecho el Perú del día de hoy, porque está hecho de todas las historias que hemos vivido nosotros y probablemente la generación futura con historia que estos jóvenes harán. Pero es importante lugares como este, como el lugar de la memoria, que nos recuerda todos los actores que están ahí presentes. Tendremos que sentarnos y son temas álgidos. Toda comisión de la verdad y todo esto se vuelve difícil, pero el diálogo es importante promoverlo, ¿no? Muy bien, entonces solamente nos queda esperar que este 29 de julio, junio, Monseñor Barreto sea nombrado oficialmente cardenal. Sí. Y tendremos 2 cardenales. Sí, 2 cardenales. Y en la práctica cada uno hará su trabajo, sí. ¿no? ¿Va a seguir en Huancayo, Monseñor? Me imagino que sí. No afirmo, porque no sé qué va a pasar a futuro, pero me imagino que sí. Pero si él se dedicase a estos temas amazónicos, probablemente tendría que salir a trabajar fuera y quizás también fuera del país. En la iglesia tenemos pues obispos, vicarios apostólicos,
hay, digamos, todo un proceso administrativo que se tiene en la misma organización eclesial, ¿no? Muy bien, padre, muchas gracias Sí. por haber venido. Ana, si me permite Por solamente supuesto. recordar un detalle. A mí me gustaría recordar la visita del Papa Francisco a nuestro país, su visita a Madre de Dios, y si bien él nos puso delante una temática de lo que es la realidad, recordarle el día de hoy. Me explico, es decir, temas como trata de personas, minería ilegal, son temas que él sacó por delante, ¿no? Todos nos preocupamos esos días, que eso sigue aquí presente en nuestro medio. Ya el Papa regresó a Roma, pero creo que él nos puso delante en la mesa temáticas que tenemos que seguir trabajando y que creo no lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Sí. padre, por su De presencia nada, Ana. esta Gracias por mañana. la invitación. Muy bien, amigos, ya saben de qué va esta historia de El Nuevo Cardenal. Vamos a una pausa y volvemos.